Muchísimas gracias por esa cálida presentación y también agradecer al comité organizador pues por esta invitación. Es la primera vez que me toca hablar en la Sociedad de Genética y espero no sea la última, que me siga invitando, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es aspectos genómicos y transcriptómicos del cáncer de mama. Les voy a hablar un poquito algo de la experiencia que tiene a lo largo de los años pues que hemos adquirido con mi grupo de investigación en cuanto a la búsqueda de marcadores tanto diagnósticos como pronósticos para esta enfermedad. Para entrar en el tema, les voy a comentar un poquito de los datos que nos presenta Globocam, la Organización Mundial de la Salud, en su página Globocam, sobre el cáncer de mama. En este caso, podemos ver nosotros lo que es la incidencia, ¿sí?, para todas las edades, y vemos que prácticamente lo que nos pinta dibujo del mundo, pues nos pintan de más azul a los países más desarrollados, con más recursos, pero también algunos países como de Sudamérica, donde la incidencia es bastante elevada. Eso nos dice que prácticamente la enfermedad está relacionada uno con el estilo de vida y otro con el desarrollo económico de un país. En este caso estamos hablando de la incidencia, pero veamos qué es lo que pasa con la tasa de mortalidad. El panorama cambia un poquito, ya que ahora los países que tenemos en foco rojo los vemos como por ejemplo África, ¿sí? Algunos países del continente asiático también se muestran por aquí, ¿sí? Algunos países por acá y también vuelven a aparecer países de Sudamérica. Eso nos está hablando de que a pesar la incidencia de la mortalidad o la tasa de mortalidad en los países desarrollados no es baja, pero no es tan grave como en otros países. Y eso lo que nos está indicando es que esta enfermedad o el tratamiento de esta enfermedad va muy de la mano con los recursos de un país, con las políticas económicas de un país, ¿sí? Si nosotros hacemos una comparación y vemos cómo ha ido la incidencia de esta patología, cómo se ha ido presentando a lo largo de los años, lo que vamos a ver es que en Estados Unidos, que es uno de los países donde se tienen los mejores datos, donde se han llevado a cabo registros minuciosos pues, del cáncer, podemos ver que en este caso están dibujadas las poblaciones diferenciadas, las poblaciones de mujeres negras, de raza negra, comparadas con las mujeres de raza blanca. Y vemos que la incidencia iba en aumento hasta los años 2000 y luego empezó a disminuir y a mantenerse en una meseta, ¿sí? No nos habla de una incidencia baja, pero ya nos está hablando de una incidencia controlada. ¿Qué pasa con los datos de México? Faltan aquí. No se tienen datos de registro en México, en nuestro país. Los registros del cáncer no existen como tal. Apenas hay políticas para tratar de llevar un registro que sea uniforme. Cada hospital o cada entidad de salud lleva sus registros propios. Es decir, el IMSS, al cual yo pertenezco, lleva su propio registro, ¿sí? En los hospitales civiles llevan otros registros, en salubridad otros, y no tenemos una uniformidad y eso pues no nos ha permitido tener datos confiables y que se puedan analizar en conjunto, ¿no? Lo que sí se tiene son el comportamiento de la mortalidad y en México lo que se ha visto es que en los últimos años el comportamiento de la tasa de mortalidad ha ido en aumento, mientras que en países como Estados Unidos esto va hacia abajo, ¿sí? ¿Y por qué ocurre todo esto? Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, bueno,
Estos son datos del INEGI del 2022 en un comunicado de prensa que sacaron con motivo del cáncer de mama. Se ve que en población de mujeres de entre 30 y 59 años y de 60 para arriba, el tumor maligno de mama ocupa el primer lugar como causa de muerte. Entonces, volviendo al por qué en nuestra población tenemos esas tasas elevadas, si vemos los factores de riesgo, pues uno de ellos es la edad. Bueno, el hecho de ser mujer es un factor de riesgo, ¿sí? Para esta enfermedad, la edad, la genética, si hay antecedentes familiares, es decir, si en la familia hubo alguien que sufrió también de esta patología, es un factor de riesgo. La densidad mamaria es otro factor de riesgo. Esto tiene que ver mucho con el diagnóstico, ¿sí? Porque la estrategia diagnóstica, o más bien la estrategia de prevención para esta enfermedad, se basa en la mamografía o en la mastografía. No existe otro tipo de estrategia. Entonces, para poder observar malformaciones dentro de la mama, pues se hace un ultrasonido o se hace una radiografía, y en esas observaciones cuenta mucho la densidad de la glándula, ¿no? Y eso también cuenta mucho con la raza. Sí, se ha visto que en un estudio que se hizo analizando los resultados mastográficos en población caucásica versus población latina o población afroamericana, se vio que los datos en población caucásica son más confiables, hay menos falsos negativos que en población latina o en población afroamericana. El peso, y esto es un problema, nuestra población ahora es una población gordita, por así decirlo. La obesidad en nuestro país es uno de los principales problemas, no solamente de salud, ¿sí? Y tiene mucho que ver con el desarrollo de esta patología. La actividad física, pues, que va de la mano también con el sobrepeso, el consumo de alcohol, el consumo de medicamentos hormonales y, por supuesto, el fumar. El fumar está relacionado con el desarrollo de cualquier tipo de cáncer y más con esto, ¿no? Entonces, todos estos factores van a influir en cómo nuestra población, les digo, está ganando peso, lamentablemente no es que nuestra población se esté convirtiendo o nuestro país se esté convirtiendo en un país de primer mundo, que son los más afectados, pero sí estamos teniendo unos comportamientos muy parecidos, ¿no? Ganancia de peso, falta de actividad física y otros tipos de consumos, por ejemplo, que no son muy recomendables, pues, como las comidas rápidas. Pero bueno, si vamos nosotros a ver también cómo influye el diagnóstico en cómo la paciente va a ser tratada, pues más bien, o la sobrevida de la paciente, es importante hablar un poquito de los estadios del cáncer de mama. En este caso, el cáncer de mama lo podemos diferenciar en diferentes estadios, de acuerdo a cómo lo vamos a encontrar, ¿sí? En estadio 0, pues serían algunas cosas muy pequeñitas que no son cáncer en realidad, ¿sí? Malformaciones que por ahí podrían ser, tumoraciones que podrían ser más bien fibromas. Ya en un estadio 1 podríamos tener un tumorcito menor de 2 centímetros, ¿sí? En un estadio 2 vamos a tener tumores entre 5 y 2 centímetros, 3 arriba de 5 centímetros, y 4, pues ya vamos a tener tumores que se han expandido y están afectando muchas otras zonas del pecho y del ganglios y metástasis a otros órganos. En este caso, la idea es, como se mencionaba, si nosotros, en las pláticas anteriores, si nosotros logramos detectar el cáncer en etapas tempranas, pues es curable, ¿sí?
si lo vamos a detectar, digamos, en etapa 0, en etapa 1, en esta etapa donde tenemos un tumor muy chiquito, una cirugía, se va el tumor y adiós problema. El problema es, y estos son datos para países del primer mundo, el problema es que si nosotros detectamos a nuestros pacientes ya con tumores grandes en etapa 3 o en etapa 4, la probabilidad de sobrevida es muy baja, ¿sí? Entonces, el gran problema en México es que solamente el 10% de los casos se detectan en estas etapas, el 10% de los casos. El 75% de los casos se detectan en estas etapas, ¿sí? Entonces, la probabilidad de sobrevida uno podría decir, es como del 60 al 20%. Falso, porque en México esta probabilidad de sobrevida es con una terapia adecuada en un país desarrollado. En México, la probabilidad de sobrevida en etapa 3, etapa 4 es del 36 o del 7%, ¿sí? Entonces, es bajísima. Y de ahí la necesidad de poder desarrollar o poder tener una cultura de prevención, de tratar de realizarse sus pruebas mastográficas o mamográficas a partir, pues que se recomienda a partir de los 40 años, ¿no? Que ahora está bastante discutido porque ya se ha visto que en el cáncer de mama está apareciendo desde los 30 años en población más joven. Bueno, hablando ya un poquito de los aspectos y características histopatológicas del cáncer de mama. Este cáncer se va a desarrollar en las porciones terminales de los conductos, ¿sí? En unas unidades que se llaman lóbulos. En estas unidades, si nosotros vamos a ver histológicamente qué es lo que hay, vamos a ver aquí células que están hacia el lumen, que se llaman células luminales, o vamos a ver que también hay células que están en el vaso del conducto, que son las células basales, ¿sí? Y van a haber células madres que van a dar origen a estos dos tipos celulares. Se supone que, como decían en una plática pasada, hablando de leucemias, ¿quién es el que falla, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Son estas células las que se transforman? ¿Son las células basales? ¿Son las células luminales? ¿O es la célula madre la que se transforma? No se sabe muy bien, ¿sí? Mi hipótesis es que se transforma la célula madre y que esta célula madre diferencia un poquito y puede dar origen ya sea a células basales, a células luminales o a una mezcla de ambas, a células vasoluminales. Y esto es importante saber qué tipo de diferenciación va a tener. ¿Por qué? Las células basales, si nosotros vemos qué expresan, prácticamente estas células no expresan, hablando de receptores, ¿sí? No expresan receptores hormonales, ni tampoco un receptor que es bastante importante, que se llama el HER2, ¿sí? Para el cual hay una terapia que se llama trastuzumab, ¿sí? Que es un anticuerpo que va y bloquea ese receptor y nos puede ayudar a tratar este tipo de células. Pero estas no lo expresan. Entonces, a este tipo de tumores se les llama triple negativos. Y las alternativas terapéuticas pues, son bastante limitadas para este tipo de tumores y por lo tanto la prognosis o el pronóstico de estas pacientes es relativamente pobre. Luego tenemos las que son HER2 positivas y las luminales, que pueden ser luminal A o luminal B. Las luminal A son aquellas que expresan receptores hormonales para el estrógeno y progesterona, pero no expresan el receptor HER2, ¿sí? Y las luminales pueden expresar receptores HER2 y también tenemos un tipo, las vasoluminales, la luminal B y la vasoluminal, que podríamos ser o las HER2 positivas, que no expresan receptores, pero sí expresan HER2, ¿sí? Entonces, esto nos sirve, el saber qué expresan nos sirve para ver la estrategia terapéutica que se va a seguir para tratar estas pacientes. Y además, sirve para ver cómo van a responder a la quimioterapia. Se ha visto que las triple negativas responden muy bien a la quimioterapia,
pero uno de los problemas que se tiene es que pueden tener recidivas, pueden haber un regreso de la enfermedad. Y bueno, en el caso de las HER2 positivas, pues se puede aplicar trastuzumab acoplado a una quimioterapia, y las luminales no responden muy bien a la quimioterapia, pero sí a la terapia endocrina, ¿sí? Con moléculas que se parecen a las hormonas, que engañan a las células y las impiden de proliferar, ¿sale? Entonces, prácticamente tenemos el cáncer de mama no es una sola enfermedad, como lo estamos viendo, son varias enfermedades con varias características, ¿no? Si nosotros comparamos el cómo se desarrolló el cáncer de mama y vemos, se decía en una de las pláticas pasadas, el cáncer es una enfermedad genética, ¿ok? Si asumimos eso, deberíamos nosotros de encontrar alteraciones genéticas que expliquen la enfermedad. Y si nosotros comparamos los fenotipos luminales con el fenotipo triple negativo o el fenotipo basal, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, los fenotipos luminales presentan una gran cantidad de mutaciones en diferentes genes. Estos son genes que se han analizado y esta es la frecuencia de mutaciones que se han encontrado. No hay genes como, por ejemplo, PI3K, CA o P53 que están muy presentes, pero también hay otros genes que pueden explicar la enfermedad. Sin embargo, si lo vamos a ver con los fenotipos basales, vemos que la cantidad de mutaciones es mucho menor. Entonces, lo que estamos viendo es que también cómo se desarrolla el cáncer. Puede ser por mutaciones o puede ser por otro tipo de alteraciones genéticas. ¿Qué alteraciones genéticas podrían estar participando? Si nosotros analizamos la información genética de estas pacientes, en este caso tenemos acá las luminales y en este caso tenemos las triple negativos o basales, y aquí esto es una gráfica de circus plot se llama. Lo que se hace es, todos estos son los cromosomas, ¿sí? Cada uno de estas líneas de colores son los cromosomas, y lo que se ve aquí es, si por ejemplo, si una región de un cromosoma hubo una translocación, se pegó con otro cromosoma, lo que va a salir es una línea, por decir el cromosoma 5, se pegó con el cromosoma 6, debería de salir una línea del cromosoma 5 y aparecer con el cromosoma 6, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es que en los luminales hay muy poquitas translocaciones y en los triple negativos, si ustedes ven, empiezan a aparecer muchas translocaciones, ¿sí? Pueden no haber mutaciones, pero hay otras alteraciones genéticas que pueden estar explicando la enfermedad, ¿sale? Ok, entonces, si tenemos una enfermedad que es distinta, con diferentes características genéticas, ¿qué estrategia seguir para la detección temprana de esta patología? Aquí les voy a contar un poquito de lo que nosotros hicimos en el laboratorio, ¿sí? Y la historia pues va hacia bastantes años atrás, aunque me vean jovenazo, no estoy tan joven, ¿sí? Les voy a hablar casi desde el 2005 de lo que empezamos a hacer para tratar de encontrar marcadores que nos pudieran dar una pauta de qué es lo que está pasando o que nos dijeran, esta paciente es muy probable que tenga cáncer, ¿sí? Ok. Una de las primeras vías que empezamos nosotros a analizar es la vía de CD95 y seguramente ustedes por sus clases de biología molecular saben que esta vía pues está involucrada en lo que es la apoptosis, la muerte celular programada. Es decir, la vía de CD95 tiene un receptor, a este receptor se le va a pegar un ligando, ¿sí? El ligando de CD95, se van a acoplar ciertas proteínas, ¿sí? Como FADD, la procaspasa, caspasa 8, ¿sí? Y luego estas se van a activar y lo que van a hacer es inducir en la célula cambios que la van a llevar hacia la muerte, ¿sale? Esto normalmente debería de estar ocurriendo y es un mecanismo que utiliza nuestro sistema inmune para eliminar células
que son anómalas, que no le sirven a nuestro cuerpo o que están alteradas. Entonces, si este mecanismo fuera muy eficiente, pues no tendríamos cáncer, porque todas las células que se están alterando en nuestro cuerpo van a ser reconocidas por el sistema inmune, van a ser reconocidas por estas células inmunes y ¿qué va a pasar? Pues las van a inducir a que se mueran, ¿sale? Pero esta vía es un poco más compleja. Resulta que sí tenemos un receptor y tenemos un ligando. El problema es que el ligando, que aquí está dibujado como en amarillito, este ligando se puede cortar aquí y se puede liberar. Y una vez que se libera y interactúa con una célula, lo que va a hacer es promover la sobrevida y la inflamación. Ya no induce muerte, ¿sí? Por otro lado, si viene acoplada a la membrana, es decir, si va acompañada con una célula inmune o en vesículas, porque también ya nosotros lo hemos visto que va acoplada en vesículas, en sangre, si va acoplada, entonces sí induce apoptosis. Lo que nosotros queríamos saber es por qué falla el sistema inmune y no reconoce a las células tumorales y las destruye. ¿Será que en el suero, ¿sí? En el suero de las pacientes y de los individuos sanos tengamos diferentes concentraciones de ligando y esto pueda estar dándonos una pauta de qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, la primera estrategia que nosotros tratamos de medir es, vamos a ver qué es lo que pasa con estas moléculas. Adicionalmente, se los adelanto un poquito, en el receptor de CD95, ¿sí? Que normalmente es una proteína membranal, pues resulta que por splicing alternativo se puede formar un receptor soluble y ser secretado. Entonces, al ser secretado, tendríamos un receptor que está aquí afuera y que ya no puede señalizar y producir apoptosis. ¿Sale? Entonces tenemos ahí una serie de variables un poquito complejas, pero la idea era ver qué es lo que estaba pasando en pacientes con cáncer de mama. Entonces, lo primero pues fue buscar un modelo en el cual nosotros pudiéramos medir esa actividad tanto del ligando, ¿sí? Soluble, acoplado a membrana o del ligando que estaba libre. En este caso, lo que nosotros fuimos es a buscar unas células y estas células se modificaron un poquito. Estas células, resulta que estas células URCAT que les pongo acá, tienen el receptor de CD95. Es decir, si yo le pongo el ligando, entonces, ¿qué es lo lógico? Que se me mueran, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tengo estas células URCAT normal, pero tenemos también unas células URCAT que carecen del receptor y a esas las llamamos URCAT-R. Perdieron el receptor de CD95, entonces a estas, aunque les pongamos el ligando, no deben de morirse. Tenemos otras que tienen una deficiencia en la proteína FAT. Acuérdense que les decía en FADD, que está debajito, que es la que señaliza también. Tenemos unas que tienen esa deficiencia, no tienen FADD, pues tampoco se deben de morir. Y tenemos las caspasa 8 deficientes que también participan en la cascada apoptótica y tampoco se deberían de morir. ¿Qué hacemos con estas células? Entonces las podemos utilizar como un sensor para colocar el ligando de CD95 y ver qué es lo que está pasando. Le pusimos el ligando de CD95 y medimos y pues todas se nos van a la apoptosis, medimos la apoptosis por citometría y nos da estos valores, ¿no? En varios experimentos y por supuesto con nuestras clonas que son resistentes pues no se mueren. Perfecto, ya tenemos el sistema. Ahora vamos a probar con los sueros de los pacientes con cáncer de mama, pensamos primero, pero primero tenemos que saber qué es lo que pasa con las mujeres sanas. Entonces, reclutamos voluntarios y
lo que observamos fue bastante interesante. Dentro de los voluntarios, pues tenemos, en este caso no nos fuimos solamente con mujeres, sino también hombres y mujeres, ¿sí? Y vimos que al colocar el suero de los voluntarios sanos que no tienen cáncer, vemos que estos sueros inducen mucha apoptosis, las mujeres mucho más que los hombres, ¿sí? En comparación con las clonas que son resistentes. Entonces, esto en primer lugar nos llamó mucho la atención porque esperábamos lo contrario, ¿sí? Pero luego lo que nosotros pensamos es que, ok, el cuerpo se está defendiendo de alguna manera y está liberando muchas moléculas proapoptóticas a circulación. ¿Para qué? Para si una célula anormal, una célula metastásica, por decir, ¿no? O una célula que no debe de estar en circulación, sale a circulación, se encuentre con un ambiente tan hostil que se muera, ¿sí? Entonces es un mecanismo de defensa. Ok, bueno, ¿y qué pasa en cáncer? Ahora sí, ¿qué pasa en cáncer? Esto es lo normal, ahora ¿qué pasa en cáncer? Pues resulta, esta es la apoptosis que inducen los controles, pues resulta que en cáncer esta apoptosis disminuye, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese mecanismo de hostilidad que es normal, está alterándose. Y esto es en pacientes con cáncer, antes de la cirugía y después de la cirugía. Después de la cirugía vemos que hay una tendencia a incrementarse, ¿sí? A recuperarse, pero no se logra totalmente. Luego tenemos lo quisimos evaluar con los BRATs, ¿sí? Es decir, con los resultados mastográficos. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que en BRATs negativos pues teníamos muy parecidos a los controles, ¿sí? Y conforme iba aumentando los BRATs, en los BRATs 4 y 5 es donde ya tenemos una certeza de que hay presencia de cáncer. Entonces vimos que en estos el porcentaje de apoptosis se había disminuido bastante y en aquellas en las cuales se les confirmó cáncer, pues el porcentaje de apoptosis estaba por el piso, ¿no? Entonces había bajado bastante. Y cuando agarramos estos BRATs 4 y 5 y después de su estudio histopatológico los diferenciamos en benignos y malignos, hay una diferencia muy clara. Entonces, pues lo que estábamos nosotros en este estudio lo que vimos es que estas moléculas que tienen que ver con la vía de CD95 parece ser que se están alterando en cáncer, principalmente en cáncer de mama. La pregunta era, ¿cuál de estas moléculas es la que está participando? El CD95 ligando, el CD95 receptor, ¿qué es lo que está pasando, no? Fuimos a medir el ligando para ver cómo estaba el ligando en los controles y en los pacientes, y lo que vimos es que el ligando prácticamente no sufre variación, pero lo que sí vimos es que a nivel del receptor, el receptor soluble, porque acuérdense que lo que nosotros analizamos es suero, no tenemos células. Entonces, lo que estamos analizando es suero y el receptor de CD95 no tendría por qué estar en el suero. Debe de estar pegado a una célula señalizando para apoptosis. En este caso lo que vemos es que el receptor se está incrementando, ¿sí? Entonces, esta pues fue un hallazgo bastante interesante y de hecho se propone como un marcador para cáncer de mama, pero luego nos dimos cuenta que parece ser que no solamente para cáncer de mama, sino para otros tipos de cáncer también podría servir. ¿Sí? Esto está publicado en Tumor Biology, para el que quiera profundizar un poquito más sobre estos hallazgos. Luego, ya viendo que habían diferencias entre los sueros, ¿sí? Entre los sueros de los normales y los sueros de las pacientes con cáncer de mama, pues unos investigadores del Centro Universitario de Los Lagos nos propusieron hacer una metodología que la verdad nosotros como físicos, nosotros como biólogos no entendíamos lo que hacen los físicos. Entonces
¿En qué se basa esta metodología? Esta metodología se supone que, bueno, después de extraer la sangre y aislar el suero, se iba a colocar una gotita de ese suero en un portaobjetos, y ese portaobjetos y esa gotita de suero se iba a irradiar, vamos a ponerle así, no sé si valga la expresión, se iba a irradiar con un láser, y luego se iban a medir mediante un espectrofotómetro el patrón de moléculas que están ahí adentro. ¿Sí? La verdad, para los físicos que pueden ver interacciones entre moléculas y varias cosas, no sé cómo funciona muy bien eso, pero de que se puede, se puede. Entonces, lo que hicimos fue pues pasarles nuestras muestras, y ellos determinaron estos patrones, ¿sí? Estos espectros, y interesantemente son espectros Raman, ¿sí? Interesantemente lo que ellos ven después de hacer una serie de análisis estadísticos es que estos espectros Raman son capaces de diferenciar el grupo de pacientes con cáncer del grupo de pacientes controles, bueno, de mujeres controles, ¿no? Claro, llevar un equipo de estos y proponerlo en la clínica es complicadísimo, porque necesitamos un físico y alguien que sepa hacer este tipo de cosas, ¿no? Igual, el tratar de vender nuestra prueba, porque al comienzo estábamos bastante emocionados nosotros con lo del CD95, ¿sí? Y la presencia del receptor de Fas, sí, pero los clínicos pues nos dicen, sí, pero pues no voy a montar un laboratorio de cultivo celular para aplicar tu prueba, ¿no? Eso es complicadísimo, y hacer esto también es bastante complicado. Entonces, en una colaboración, bueno, esto está publicado en Lasers en Medical Science, ¿sí? Y en una colaboración con el doctor Rodolfo de Ciatec, Rodolfo Hernández, empezamos a ver la presencia de autoantígenos en cáncer de mama. Él va a dar una plática más adelante sobre esto, es una historia bastante bonita, ¿sí? Pero a grandes rasgos lo que nosotros estábamos tratando de buscar era, ya que habían diferencias y que se pueden discriminar por métodos físicos y celulares, ver si estas diferencias se podían ver a nivel bioquímico, ¿sí? Y ver la presencia de moléculas que fueran capaces de encender al sistema inmune. Y lo que observamos, que seguramente lo va a platicar más adelante, así que no le quiero quitar protagonismo, ¿sale? Entonces solamente me voy a ir a esta parte. Encontramos unas moléculas interesantes que se ven que reaccionan en muestras de pacientes con cáncer de mama, pero no en muestras sanas, ¿sale? Entonces esto pues está muy padre, porque abre la puerta a poder desarrollar una prueba diagnóstica que nos permita identificar a estas pacientes en estadios tempranos. Esto también está publicado en Electroforesis y en esta otra revista, ¿sí? En Proteomics. Y bueno, hasta aquí les he hablado un poquito de lo que empezamos a hacer para diagnóstico temprano. Uno de los problemas que nos mencionan los clínicos oncólogos, el clínico oncólogo es bastante práctico. Uno le va a contar sus proyectos de investigación y dice, bueno, qué bonito lo que estás haciendo, qué padre, ¿no? Sí, pero eso a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque yo diario veo 20 pacientes, o me llegan 20 pacientes, y tengo que tomar una decisión. Y a mí las pacientes que me llegan son pacientes que ya tienen cáncer, ¿sí? Las pacientes a las cuales yo veo muchas veces ya tienen tumores avanzados y les tengo que dar una terapia. Y si les tengo que dar una terapia, uno de los problemas de la terapia
es que no todas las pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, que ahorita les explico cuál es la quimioterapia neoadyuvante, van a responder bien. Y el problema es que como yo no tengo alternativa, a todas les doy quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Pero de esas solamente entre el 30 al 40 responden. El otro 60% no van a responder. Y si no respondieron, ya no tengo alternativas terapéuticas para esa paciente. Entonces es un problema bastante grave. ¿Qué es lo que pasa? Pues normalmente se toma la biopsia y dependiendo del tumor y de la etapa, ¿sí? Si tenemos tumores de arriba de 2 centímetros, entre 2 y 5 centímetros, no tan con ganglios positivos, ¿sí? Vamos a tratar de dar una terapia neoadyuvante. ¿Para qué? Para tratar de eliminar micrometástasis, tratar de reducir el tamaño del tumor y tratar de hacer que la cirugía sea más conservadora. Porque normalmente lo que se recomienda pues es una mastectomía radical. Eso quiere decir quitar toda la mama. Entonces, y eso es un problema. Eso es un problema no solamente para la paciente, psicológicamente es algo que impacta mucho a las pacientes. Entonces, el hecho de tratar de hacer una cirugía conservadora, pues muchas veces ayuda a las pacientes, ¿no? Y en eso se basa la terapia neoadyuvante, tratar de ver si tengo un tumor al cual yo a una paciente le puedo dar esta quimioterapia y el tumor reduce su tamaño, hay más probabilidad de hacer una cirugía conservadora, es decir, solamente limitarme a donde está el tumor, quitar eso y ya se arregló el problema. Y en algunos casos se corre con tanta suerte de que con la sola terapia neoadyuvante el tumor desaparece. Entonces, bueno, ese es el objetivo de esta terapia y se le dice neoadyuvante porque es antes de la cirugía. Después de la cirugía también se da quimioterapia, pero es la quimioterapia adyuvante, ¿sale? Ok, y en este caso pues es si se supone que ya se quitó el tumor, pero para evitar, si por ahí se me escapó alguna celulita tumoral, hay cualquier cosita rastro que haya quedado, con esta quimioterapia la podemos eliminar. Sin embargo, si a esta paciente ya se le dio una quimioterapia neoadyuvante, no se le puede dar los mismos compuestos pues en una adyuvante, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya las células tumorales aprendieron a defenderse. ¿Sí? Ok. Entonces, el protocolo que seguimos fue el siguiente. Para quimioterapia, nosotros empezamos a buscar marcadores asociados a respuesta a quimioterapia y lo que hicimos fue, esta fue una colaboración con el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, aislar tejido mamario de tumor. Después, este tejido mamario se hizo unas rebanadas con un aparato especial y estas rebanadas se van a utilizar en cultivo para darles tratamiento, diferentes esquemas de tratamiento quimioterapéutico y ver qué tanto responden analizando su viabilidad, ¿sí? Y adicionalmente se les hizo estudios de inmunistoquímica. Entonces, de 36 tumores que se analizaron, encontramos nosotros 4 que eran muy sensibles a esquema quimioterapéutico y 4 que eran bastante resistentes, ¿sale? De estos 4, entonces lo que hicimos fue hacer microarreglos de expresión y vimos, ahora les voy a contar esta parte, vimos que habían unas vías tal como les mencionaron, con ensayos de enriquecimiento y este tipo de cosas, con análisis de enriquecimiento, vimos que había unas vías que estaban relacionadas con la citotoxicidad mediada por células NK. Entonces, pues se nos hizo bastante raro porque
dijimos, bueno, la célula tumoral no tiene por qué estar expresando receptores de NCAS, ¿no? Pero si nosotros recordamos, pues el tumor no solamente son células tumorales, hay muchas células dentro de un tumor. Y lo que vimos, pues fuimos a validar por qPCR y sí vimos 4 receptores que tienen que ver con citotoxicidad por células NCAS que nos pueden discriminar de manera muy adecuada lo que son tumores resistentes de tumores sensibles. ¿Sale? Cuando analizamos la sobrevida de estas pacientes, vimos que aquellas pacientes que no lograron sobrevivir, que están acá marcaditas con rojo, expresan muy poquito de estos receptores para células NK, comparadas con aquellas que sí lograron sobrevivir, que están aquí en azul, y vemos aquí cómo está su expresión. ¿Sale? Cuando analizamos por inmunistoquímica, aquí lo único que les quiero mostrar es que si comparamos, estas son las sensibles y estas son las resistentes. Aquí ustedes a simple vista van a ver como que más puntitos azules comparadas con estas de acá. ¿Sí? Esto es el infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio me está diciendo qué tantas células llegaron al tumor. Y como les decía, el tumor, pues básicamente no es solamente la célula tumoral, sino es un microambiente en el cual participan no solamente células inmunes, sino también células que están asociadas al estroma, como son los fibroblastos, ¿no? ¿Sale? Y esto se publicó en esta revista, en el cual estamos proponiendo que los receptores de células NK tienen que ver con respuesta a resistencia al tratamiento quimioterapéutico. Igualmente, en ese mismo contexto, nosotros empezamos o montamos un estudio que tenía que ver con quimioterapia neoadyuvante. Y en este sentido, lo que hicimos fue captar biopsias de pacientes a las cuales le sometieron a quimioterapia neoadyuvante, y después de 6 meses vimos si respondían o no respondían, y a estas se les hizo análisis del transcriptoma, ¿sí? Y bueno, sus análisis estadísticos. Lo que encontramos fue muchísimos genes que se están alterando entre sensibles y resistentes. Encontramos genes que se subexpresan y genes que se sobreexpresan. De estos, algunos bastante interesantes que nos pueden discriminar muy bien lo que es resistente de sensible, ¿sí?, a quimioterapia neoadyuvante basado en taxanos y antraciclinas. Y lo más interesante de estos es que encontramos que muchos de ellos se relacionan con la sobrevida, ¿sí? Esto también está publicado en esta revista, en Technology and Cancer Research. Y en pacientes con el fenotipo HER2 positivo, hicimos un trabajo muy similar. Encontramos nosotros genes que nos pueden explicar los sensibles versus los resistentes. Si ustedes ven acá tenemos todos estos genes azules y aquí son rojos o al revés. Y algunos de estos genes se relacionan muy, muy, muy bien con la sobrevida. Eso nos llena pues de esperanza, porque tenemos bastantes marcadores que podrían ser utilizados como marcadores pronósticos de respuesta a quimioterapia. Esto se acaba de publicar la semana pasada, el 21 de octubre, en Frontiers in Genetics. Y ya por último, las perspectivas pues de toda esta historia y de lo que queremos hacer en el laboratorio es contar con una prueba diagnóstica para detectar el cáncer en etapas tempranas, el cáncer de mama, que la podamos transferir a la clínica, desarrollar e implementar pruebas pronósticas de resistencia a quimioterapia, evaluar el papel del infiltrado tumoral, ¿sí?, y ver cómo está jugando en la resistencia a la quimioterapia. Y pues básicamente este es trabajo de
no solamente de una persona, como les decía, es de un grupo y de los colaboradores que han participado en él. Dentro de ellos, pues, la doctora Mariel, la doctora Pilar Carranza, José Luis García, el doctor Rodolfo Hernández, todo el grupo de trabajo, mi principal colaboradora, la doctora Adriana Aguilar, y pues el apoyo de las instituciones, mi institución, el IMSS, la Universidad de Guadalajara, el CUCS, que nos presta a los estudiantes, y el CONACYT, que nos daba el dinero, ¿sí? Y pues de todas las pacientes que participaron y que fueron la buena voluntad de las pacientes para participar en este estudio, ¿no? Agradecimientos especiales a los clínicos, que sin ellos pues no se puede hacer nada, ¿sí? Del Centro Médico Nacional de Occidente y a la Red Nacional de Investigación del Cáncer de Mama del IMSS. Muchas gracias.